vive con tantos afectos y tantos amigos. Se ha hablado mucho de reserva contráctil, el doctor Sergio Barata lo ha mencionado en diversas oportunidades. ¿Y qué es la reserva contráctil? Pues la definimos como una mejoría de la función ventricular, que generalmente es una pérdida. ¿Cómo la reconocemos? Y de eso vamos a hablar. Fundamentalmente por la función de bomba, fundamentalmente por cómo se comporta la contractilidad de nuestros ventrículos. Y la verdad que para estudiar contractilidad tenemos que ser invasivos en las curvas de presión-volumen, y esto en la práctica no funciona. No podemos poner un catéter en nuestros pacientes para evaluar contractilidad. Y entonces recurrimos a nuestra herramienta, que es el ecocardiograma, que es el que mayor información nos va a dar en cuanto a la función miocárdica en reposo y bajo un apremio. La fracción de eyección indudablemente es un subrogante de función ventricular. Posiblemente podamos discutir si es el mejor o no es el mejor, pero es el que tenemos. Es el que se ha utilizado por su facilidad, porque es reproducible, porque no es invasivo. Es en realidad la lengua franca de todos nos entendemos por el número de la fracción de eyección. Y tomamos decisiones en cirugía, en colocación de cardiodefibrilador, indicación de resincronizador, control del tratamiento con quimioterapia por un simple número, que es la fracción de eyección. Tenemos que saber que la fracción de eyección no es sinónimo de contractilidad, sino que en la fracción de eyección intervienen otros factores que ya los conocemos. No vamos a entrar a discutir cada uno de ellos, pero veremos cómo podemos evaluar en forma no invasiva algo que se parezca a la contractilidad o que se le acerque mucho. Uno de estos es un trabajo de Picano, en el cual él evalúa la relación entre presión y volumen. ¿Cómo toma la presión? Pues con el manguito. Toma la presión arterial, en este caso basal, puede ser 130, y toma el volumen de fin de sístole, que en este caso no sé si ustedes ven bien, pero es de 20. Y toma la presión arterial después de una apremio de 200 y el volumen de fin de sístole. Y hace una relación entre ellos. Y esa relación de presión arterial y volumen le da un número. Y ese número en general debería aumentar. Es lo que hacemos todos los días cuando hacemos el PTLE. ¿Qué pasa con ejercicio? Baja la presión, sube la presión. Si baja la presión o está igual, es muy malo. ¿Y qué pasa con el volumen? Si el volumen del fin de sístole aumenta, es muy malo. De todas maneras se ha creado un índice. Y ese índice, que se llama casualmente FR también, es un índice de contractilidad y se le está dando importancia y por lo menos tiene que aumentar en 1 con respecto al reposo. Tenemos otras formas de evaluar función ventricular, que sabemos que a través de las nuevas técnicas, que son la del estreno, la de la fricción, hemos aprendido que existen diferentes deformaciones. Con la que más trabajamos es la longitudinal, que existe también unas deformaciones que se llaman Shear, y todo eso lo podemos utilizar en la práctica diaria, y este es el principal deformación que evaluamos, especialmente la cardiopatía isquémica, porque es la función longitudinal y depende de la fibra subendocardiaca. Pero sabemos que también la deformación circunferencial nos da una información muy útil, y la deformación radial no la utilizamos tanto porque en realidad depende de la longitudinal, pero sí la torsión, que en definitiva es el comportamiento de la base y de la punta en cuanto al grado de rotación que tiene uno con respecto al otro. Todo eso hace que nuestro laboratorio empiece a tener más complejidad, y empezando con el modo M y no descartándolo, vamos utilizando cada una de las herramientas para evaluar función ventricular en nuestros pacientes. Nosotros ya en reposo tenemos una idea si va a tener o no reserva contráctil. No pretendamos tener reserva contráctil cuando hay escara. Y esto lo sabemos por aumento de reflectividad, porque el espesor del miocardio es menos de 6 milímetros, porque hay una disquinesia con presencia de trombo, porque los ventrículos tienen un diámetro mayor de 7.5 o el volumen de fin de sístole mayor de 220 o tienen un patrón llamativamente restrictivo. Estos pacientes
no van a tener reserva contráctil por más estímulo que tengamos. Si evaluamos la contractilidad parietal, ya podemos tener una idea, porque si tiene disquinesia, es muy difícil que tenga reserva contráctil, y si tiene hipoquinesia, es altamente probable que la tenga. Y nuestro objetivo es ver esos segmentos aquinéticos donde la mitad se recupera y la mitad no. El ecoestrés tiene, por supuesto, un valor diario, hacemos todos los días muchos estudios y evaluamos con diferentes protocolos los que pueden hacer ejercicio, le hacemos ejercicio y los que no utilizamos los fármacos, especialmente la dobutamina. El ejercicio indudablemente es el paradigma y nos interesa mucho el ejercicio en bicicleta supina. Somos fanáticos, defensores de este tipo de herramientas y reservamos la dobutamina y dipridamol para un grupo especial de pacientes. Uno puede considerar respuesta contráctil a un promedio diferentes trabajos de la fracción de eyección entre 5 y 10%. Y recuerden que no hablo de porcentajes, sino de puntos. El score de motilidad parietal mayor de 20% es reserva contráctil. El volumen de eyección sistólico, que lo podemos medir a través del BTI, o la mejoría del índice de motilidad parietal. O sea, podemos usar uno o más que uno de estos parámetros para hablar de reserva contráctil. ¿Se puede evaluar reserva contráctil con ejercicio? Sí, se puede evaluar, no con el treadmill, seguro que no, sino con la bicicleta supina a baja carga, a 25 watts, se puede saber si hay mejoría o no. Y esto tiene una sensibilidad y especificidad relativamente buena. Es una alternativa. ¿El dipridamol sirve? Puede servir. Indudablemente la dobutamina es del fármaco si uno tiene que elegir, pero hay trabajos, y hemos participado, en el cual el dipridamol o la dobutamina aisladamente no han sido tan efectivos como preparar al miocardio con una pequeña dosis de dipridamol por un efecto Grech, mejora la microcirculación y después darle dobutamina. Y esos pacientes uno puede ver la mejor reserva. No lo utilizamos muy seguido y lo que utilizamos en general es la dobutamina en la mayoría de los pacientes en esta dosis de 20 gamas y tenemos las diferentes respuestas que todos conocen, sin cambio, mejoría sostenida, la bifásica y la isquémica, y sabemos que aunque la mejoría sostenida es la más frecuente, es la respuesta miocardiopática, la más específica para recuperabilidad miocárdica es la bifásica. Estos son nuestros laboratorios y tenemos que saber que más allá del análisis de la isquemia y de todos estos parámetros que son pronósticos, como la capacidad de ejercicio, la presión pulmonar, la difusión, la reserva contráctil es pronóstica en cuanto a nuestros pacientes, de acuerdo a si la tienen o no. Este es un caso típico de respuesta miocardiopática, con una muy buena reserva contráctil, y este paciente evidentemente tiene un aumento de los volúmenes fin de sístole y una caída de la fracción de eyección que habla de la reserva contráctil muy mala y de un muy mal pronóstico. Nuestro ecoestrés podemos utilizar, a veces lo hacemos no tanto con el ejercicio sino con los fármacos, el triplanar, y podemos evaluar la fracción de eyección por métodos triplanares, o lo podemos evaluar también por métodos volumétricos, que son un poco más perfectos que el método automático que hacemos, pero bueno, tenemos diferentes herramientas y podemos utilizar una u otra. ¿Qué importancia tiene la reserva contráctil? Pues indudablemente en diferentes escenarios va a tener siempre importancia. Reserva contráctil de alguna manera siempre nos habla de buen o mal pronóstico. En la cardiopatía isquémica, indudablemente el tener reserva contráctil con dobutamina y resolverle con una revascularización a estos pacientes tiene el mejor pronóstico que sin tratamiento médico o si no tuvieran reserva contráctil. Por supuesto, esto no está de acuerdo con lo que dice Graziano, pero estos son trabajos unicéntricos y que tienen también un poco de verdad. El ecoestrés con dobutamina, la respuesta que muchas veces vemos es que no hay ningún cambio, y si tenemos alguna duda con lo que vemos, podemos hacer un índice de formación y vemos claramente que los números no aumentan
en cuanto al porcentaje de acortamiento que tienen estos pacientes, y con esto dejamos de ser subjetivos y le damos un número a nuestras respuestas. Por supuesto, el 3D sirve también para analizar si hay o no ausencia de viabilidad. Esta respuesta es la que siempre nos satisface, que es la respuesta bifásica, mejoría y empeoramiento, y habla de recuperación del paciente, y esto también lo podemos confirmar con una respuesta en números, con el strain longitudinal. La mejoría persistente, la respuesta miocardiopática que llamamos nosotros, nos alegra mucho porque nos habla de un pronóstico muy favorable con el paciente, y además de la cifra de fracción de lesión, etc., es muy fácil hacer un strain longitudinal, y si uno no aumenta mucho la frecuencia, trabaja muy bien y nos da la seguridad de lo que nosotros estamos viendo, lo podemos expresar en números. Indudablemente, para que haya reserva contráctil, tiene que haber perfusión, intercambio metabólico, microcirculación, y que haya capacidad de respuesta. Por eso es tan importante la reserva contráctil, que nos va a predecir qué va a pasar con nuestros pacientes. En la miocardiopatía dilatada lo usamos mucho, y su presencia o ausencia es un índice pronóstico. Como les decía, hacerle dobutamina a estos pacientes y tener una respuesta buena de mejoría habla de que este paciente tiene un pronóstico relativamente bueno, y eso lo demostramos con la fracción de eyección, y eso lo podemos demostrar también con el strain longitudinal. Y se han separado las aguas en los pacientes que tienen y no tienen mejoría de la contractilidad después de la dobutamina. Y los pacientes que mejoran 4 segmentos, por ejemplo, andan muy bien, y los que no mejoran o empeoran andan muy mal, con baja dosis de dobutamina, como demostró este grupo italiano. Se puede mostrar reserva contráctil con todas las herramientas que yo les dije, pero en este trabajo habla que el índice de motilidad parietal tuvo el mayor impacto pronóstico. Pero de todas maneras tenemos múltiples herramientas, y es muy útil utilizar información independiente que nos dan seguridad en cuanto a la información que vamos a dar. Este paciente que no ha mejorado nada la fracción de eyección con dobutamina, y es una miocardiopatía dilatada, evidentemente tenemos que empezar a pensar de que la terapéutica tiene que hacer alternativas, por ejemplo, el trasplante, porque el pronóstico es muy malo. En las valvulopatías ya se ha hablado bastante, no voy a repetir, pero la reserva contráctil es fundamental porque se toman decisiones importantes, y una disminución de la reserva contráctil en las estenosis aórticas asintomáticas nos van a predecir que este paciente va a tener eventos en los próximos 2 años, y hay que tomar conducta con las llamadas nuevas técnicas, no tan nuevas como el Doppler tisular. Esperamos siempre que mejore por lo menos 5 centímetros por segundo la velocidad en el Doppler tisular, y si no aumentan, eso tiene un mal pronóstico. Y también usamos el strain longitudinal. O sea, como ven, en cada paciente tenemos 3 o 4 herramientas que demuestran lo mismo y nos dan seguridad en nuestros informes si tienen o no reserva contráctil. Un aumento en estos pacientes de estenosis aórtica nos hablan de un pronóstico bastante bueno, y uno espera un porcentaje absoluto de por lo menos 1.4. Este es un paciente con bajo gradiente y baja fracción de eyección, pero que demostró con el strain tener un incremento más que interesante. No hay tiempo de hablar de las diferentes respuestas con la dobutamina, pero si tiene reserva contráctil, y eso lo demostramos generalmente a través del TI con dobutamina, existen fundamentalmente 2 escenarios: uno que el área queda igual y otro que el área aumenta, y se divide entonces entre pseudotenosis y estenosis, y los que no tienen reserva contráctil, que son el grupo muy especial que hay que individualizar qué vamos a hacer con ese paciente, porque evidentemente si lo podemos operar siempre va a estar mejor que si no lo operamos, pero son conductas totalmente individuales. Así que con este simple BULAI y con estos números, si tenemos mucha experiencia, hemos hecho miles de pacientes, evidentemente son bastante confiables estos números en cuanto a presencia o ausencia de reserva contráctil en este grupo de pacientes, y podemos dividir
los que no tienen reserva contráctil de los que tienen reserva contráctil. Hablamos de la insuficiencia aórtica, habló el doctor Barata, es un grupo muy especial de pacientes, pero siempre tener reserva contráctil es bueno. Y una paciente con insuficiencia aórtica que tiene reserva contráctil es un paciente que generalmente puede esperar, y un paciente que no tiene reserva contráctil hay que tomar conductas muy rápidas, si no puede pasar como en este paciente que no aumentó la fracción de eyección, que no aumentó el Doppler tisular y que rápidamente se retira. La insuficiencia mitral también la reserva contráctil, el pronóstico, y me voy a extender un minuto más, nada más, y evaluamos mucho estos pacientes. ¿Y qué es lo que medimos? Medimos fundamentalmente la función ventricular a través de diferentes parámetros. Buscamos que haya un aumento de la fracción de eyección de por lo menos 4% para hablar de presencia de reserva contráctil, y por supuesto también utilizamos el spectral tracking y esperamos un aumento del 2% en valores absolutos para hablar que hay reserva contráctil en estos pacientes. La fracción de eyección es la que utilizan todos, pero tenemos estas nuevas herramientas que también nos pueden decir qué va a pasar con estos pacientes después de operarse, porque los que no tienen reserva contráctil en insuficiencia mitral, después de intervenidas, su fracción de eyección baja mucho y realmente tienen muchas más complicaciones. Así que los cambios de información longitudinal permiten obtener también en las valvulopatías una evaluación de qué es lo que va a pasar en el futuro. Estos son ejemplos de la literatura, y también tenemos ejemplos propios que no hay tiempo de discutirlos, pero que nos hablan de que las nuevas técnicas son números cuantitativos objetivos que correlacionan mejor que la fracción de eyección en cuanto a discernir qué paciente va a tener o no va a tener eventos. Si tomamos solamente la fracción de eyección, esta es la diferencia. Si tomamos el término longitudinal, nos da mucha más información de lo que va a pasar. Por supuesto que en el sincronismo también da información, y los pacientes que se van a sincronizar y con la dobutamina son buenos respondedores, y aquí llamamos buenos respondedores, aquellos que aumentan la fracción de eyección 5 puntos y se reduce el volumen de flujo de sístole 10%, esos pacientes van a andar mejor con el resincronizador que si no tienen reserva contráctil. Y también el ventrículo derecho, del cual no voy a entrar a hablar, sino mañana a la noche, quien le interese el tema, podemos evaluar reserva contráctil. Así que, indudablemente, este es un test de reserva mental. La figura no se mueve. Si ustedes ven que se está moviendo, evidentemente estamos ya en hora de conclusiones. La reserva ya ha concluido, está agotada, y la determinación e interpretación, y este es el mensaje, es fundamental durante el test. No puede dejarse de dar esa información, por lo menos qué pasa con la fracción de eyección. Si ustedes pueden agregarle otros parámetros, mucho mejor, especialmente en aquellos pacientes que tienen difusión ventricular ya alterada en el reposo, pero también en los normales. Y en diferentes escenarios, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, valvulopatía, nos brinda información, pronóstico trascendente, nos ayuda a tomar decisiones. Así que les deseo a todos muy buena reserva.